el tiempo. Él se merece la porción de su palabra. Amén. El Señor quiere hablar a nuestros corazones en este día y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Dejar que el Señor nos ministra a través de su palabra. Amén. Vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. Amén. Lo que Él quiera entregarnos a nuestra vida. Vamos a decirle al Señor que tome el control y el dominio de lo que Él quiera entregarnos a nuestra vida. Amén. Él siempre quiere entregarnos cosas hermosas, ¿no es cierto? Llenas de bendiciones, llenas de tantas cosas, hermano. El Señor está siempre dispuesto, siempre el Espíritu Santo está dispuesto a poder entregarnos conforme a su voluntad. Nunca no olvidemos de eso. La palabra dice que el Espíritu está dispuesto, amén, más la carne está ahí, ¿no es cierto? Jalando un poco al Espíritu para que, o a la persona más que al Espíritu, para que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, amén. Por eso tenemos que ser personas que estén llenas del Espíritu Santo. Esto lo comentaba con una hermana en la iglesia hace un tiempo atrás. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, hermano, es muy difícil que podamos ministrar en atmósferas cargadas de presencia y cargadas de tantas cosas en Dios. Amén. Por eso es importante que las personas que están escuchando aquí, primeramente, antes de escuchar la palabra del Señor, le pidan al Señor y le pidan al Espíritu Santo que los calibre, amén, para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén, porque si no estamos calibrados para poder escuchar, el mensaje de la palabra del Señor, no vamos, o si no estamos calibrados para poder entender misterios, amén, profundidades, cosas así, no vamos a poder entender muchas cosas, hermano, que el Señor nos quiere ministrar. Amén. Y la idea obviamente, del culto que estamos realizando ahora es que usted pueda entender profundidades, ¿no es cierto?, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea, que usted pueda entender presencia del Señor, que usted pueda entender, que usted pueda calibrar su vida al propósito perfecto de la vida en Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para usted? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que Dios quiere con usted? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Que esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? No entiendo esa pregunta. A muchos hermanos que yo he orado por ellos siempre me la hacen. Me dicen, hermano, muchas veces, pastor, me dicen, no sé qué Dios quiere conmigo. Y yo le digo, órele al Señor, pídale al Señor que le revele, porque a las finales, como le digo, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo en parte puedo ser un instrumento de parte de Dios en poder guiarle a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y yo le puedo guiar a usted por intermedio, el Espíritu Santo me toma a mí, ¿no es cierto? Y yo le puedo hablar a usted por intermedio del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Pero el Espíritu Santo está dispuesto siempre a poder ir más allá, a poder hablarle a usted para que usted pueda entender, ¿no es cierto?, la profundidad o lo que el Espíritu quiere hablarle, guiarle. Hay veces que nosotros necesitamos a una persona, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos toma a nosotros, ¿no es cierto?, como instrumento de parte de Dios para poder obrar, ¿no es cierto?, en necesidad a lo que usted quiere, a lo que usted necesita. ¿Amén? Pero le hago esa inquietud de orarle al Señor, pedirle al Señor que le guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Amén. Mire, vamos a leer Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 4. Ese va a ser el mensaje de la palabra del Señor.
Amén. Gálatas capítulo 1, verso 4. Ahí se va a encontrar el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 1. Gálatas capítulo 1, verso 4, perdón. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 4. Vamos a leer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ya lo tienen en su Biblia, vamos a leer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deme un segundito, vamos a compartir la transmisión. Amén. En el grupo de Lo Secreto a lo Público. Y vamos a leer el mensaje de la palabra de nuestro Señor. ¿Amén? No, lo vamos a dejar ahí mejor. Ahí. A ver. Sí, lo vamos a dejar solamente ahí. La tecnología, hermano, la tecnología a veces... la tecnología a veces se comporta de una manera que no debería comportarse. Pero lo importante es que está saliendo el mensaje. Eso me interesa mucho. Amén. Después se puede compartir el mensaje una vez más. ¿Ya? Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Esto es la oración de Pablo, ¿no es cierto? Y el saludo hacia la iglesia de Dios en Corinto. Amén. Corinto. Vamos a la oración de Pablo. Dice así en el nombre del Señor. Lo estoy leyendo en la TLA, en traducción lenguaje actual. ¿Ya? Dice así. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él, y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Vamos a leerlo de nuevo porque es cortísimo, ¿ya? Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Y además nos ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él. Y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan, todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Esta es la palabra del Señor. Adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios bendiga esta palabra. Bueno, no hay que bendecir la palabra, porque la palabra siempre está bendita. Amén, pero lo decimos por humildad, amén, para que Dios pueda añadir, primeramente sabiduría, primeramente conocimiento en mi vida, amén. Pido al Espíritu Santo en esta hora que Él sea conmigo, no sea yo hablando, sino que Él sea interpretando la palabra, que Él sea llevándonos a toda profundidad, a toda verdad.
Esta palabra, hermano, está basada en la historia o en la vida de Pablo. Pablo era una persona siervo de Jesucristo, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. Fue muchas veces menospreciado, ¿no es cierto? Castigado por causa del Señor. También Pablo fue una persona que persiguió por mucho tiempo a la iglesia de Jesucristo. No de los santos de los últimos días, no. A la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Porque hoy día hay un movimiento, una secta diría yo, ya más que movimiento, no, eso no es una iglesia, que se llama la iglesia de los santos de los últimos días. Y esa iglesia es la iglesia mormona. ¿Ya? También tenemos a la iglesia universal, que la iglesia universal es la iglesia de los para de sufrir, como se le dice. ¿Ya? He tenido la posibilidad de poder entrar a la iglesia de los para de sufrir, a la iglesia universal, y lamentablemente es precaria la enseñanza del evangelio en sus templos. ¿Ya? Cuidado con ellos, hermanos, porque son engañadores. Personas que aman el dinero, personas que aman... la Biblia dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Si en tu corazón hay dinero, si en tu corazón hay todas esas cosas, si nosotros entregamos nuestro corazón a formar altares, ¿no es cierto?, de dinero, de avaricia, de todas esas cosas, y no está Dios por sobre todas esas cosas, nuestra alma va a estar llena de eso. ¿Ya? Por eso es importante, hermano, que nuestro corazón siempre haya el momento de poder orar, de poder clamar al Señor, de poder decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, porque estas cosas están ahora más latentes que nunca, hermano. Hoy día estamos en una sociedad que lamentablemente no está como la iglesia de Corinto, para nada. Estamos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una iglesia también, para que no decirlo, hermano, una iglesia que le ha dado la espalda a Dios, en todos los sentidos, porque no sé, yo siento que la iglesia se está enfriando de a poco, hermano. Aunque hay mucha gente que lamentablemente dice, no diga eso, porque ¿cómo va a decir que la iglesia se está enfriando? Hermano, la iglesia ha estado pasando, la iglesia en Chile, la iglesia del Señor en Chile ha estado pasando muchos acontecimientos últimamente. Muchos acontecimientos de corrupción, acontecimientos de muchas cosas que lamentablemente han ido, hermano, apagando el carbón, el fuego, ¿no es cierto?, del Señor en la vida de las personas que estaban congregándose en los templos, de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que formaban parte de nuestra iglesia, que formaban parte de los cultos de acción de gracia. Hay que separar dos cosas aquí, porque si mi confianza está en el hombre, voy a caer en la fe. Voy a caer, ¿no es cierto?, lamentablemente en la culpa, en que voy a encontrar a mi pastor falto, todas esas cosas. Pero cuando mi fe está fundamentada en la roca que es Cristo, hermano, no va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber ni un, ente, ¿no es cierto?, que tenga vida, que me haga caer a mí, porque mi confianza está en el Señor. Si usted lee la palabra, los hombres fallaron delante de la presencia del Señor. Dios los perdonó porque Dios, en su amor y misericordia, perdona al hombre, le da una nueva oportunidad para poder gobernar, ¿no es cierto?, para poder enmendar su error. Aunque los errores, el pecado se enmenda no cometiendo de nuevo el mismo pecado, porque si nosotros cometemos ese mismo pecado es una concupiscencia, ¿ya? Así se llama, concupiscencia. Y la verdad es que a Dios no le agradan las concupiscencias, ¿ya? Hay cosas que a Dios no le agradan. Y una de esas cosas es la mente que corre a hacer lo malo. Amén. Los pies que corren a hacer lo malo, las maquinaciones de la mente. Esas personas lamentablemente no es que no tengan perdón, pero
tienen perdón de Dios porque Dios perdona al hombre, hermano. Quiero recalcar esto. Dios perdona al hombre. Siempre Dios ha perdonado al hombre. Dios le da una nueva oportunidad al hombre. Si no, véalo en lo que es la historia de David. David le dio el Señor le dio una nueva oportunidad a David, ¿no es cierto?, de poder gobernar, ¿no es cierto?, de poder seguir con la presencia del Señor. Pero David tuvo consecuencias, no se olvide de eso. Siempre que nosotros cometemos algo, vamos a tener una consecuencia. Esa es ley de vida. Ya no es ley solamente espiritual, es ley de vida. Si nosotros hacemos algo bueno, por consecuencia vamos a tener algo bueno. Si nosotros hacemos algo malo, por consecuencia vamos a tener algo malo. Y es por eso, hermano, que tenemos que ser sabios. Ya, sabios en la manera de caminar, de actuar, de vivir nuestra vida. Porque yo no creo que ni uno de ustedes quiere tener consecuencias, pues, ¿no es cierto? No queremos tener consecuencias por nuestros actos. Entonces tenemos que ser personas que vivan una vida recta, intentar llevar una vida en rectitud, hermano. Creo que hoy día vivir en santidad es muy difícil, ¿ya? Pero hay que intentar vivir en santidad, hay que intentar vivir y llegar a la estatura de un varón perfecto. Para los jóvenes, hermano, hoy día vivir en santidad es muy complicado. Hay iglesias que predican este tema como si fuera un estatuto, ¿ya? Y la verdad que tenemos que tener comprensión, tolerancia, ¿ya? Hoy día estamos bombardeados en una sociedad que lamentablemente está en tiempos muy difíciles, ¿ya? Y lo valórico está lamentablemente, hermano, muy manoseado. Entonces tenemos que... Con esto no le estoy diciendo que no viva en santidad, que quede claro. Tenemos que vivir en la santidad del Señor. Hay que vivir, ¿no es cierto?, conforme al gobierno de Cristo. Pero a lo que voy yo, hermano, es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ya, porque, como le digo, es un tema que está complicado. Es un tema que para el mundo, para el cristiano expuesto al mundo, hermano, lleva una lucha muy tremenda. Llevamos una lucha muy tremenda. Por eso Dios no nos llama a juzgar. Me refiero a decirle a las personas, mira, sabes que tú te vas a ir al infierno. No, hermano, nuestra boca tiene que declarar otro tipo de cosas. Porque esa persona que te escucha a ti, hermano, tiene que ser motivo de bendición que tú le puedas escuchar. Y también, hermano, tiene que ser motivo de poder sacar de la ignorancia o poder destapar mis ojos, ¿no es cierto? Poder ser destapador como de ojo, de venda, de las personas que me están escuchando mi mensaje. ¿Ya? Esa es la labor que dejó Dios en la tierra. Poder sacar a las personas del pecado y también poder sacarlas de la garra del infierno. En ningún momento la Biblia te dice, anda y juzga a las personas. No, en ningún momento dice eso. Dios solamente a nosotros nos comisionó y nos dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿No es cierto? Ese es la comisión. La comisión, el mensaje, ¿no es cierto? El propósito de que nosotros estemos caminando es eso. Que nosotros podamos decirle a las personas, ¿no es cierto?, que hay un Dios sanador, hay un Dios consolador, que hay un Dios que perdona al hombre, lo lava, lo restaura y quita su pecado, quita su lepra. Hay un Dios en el cual nosotros podemos ser salvos, ¿no es cierto? Hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, ¿ya? Mire, no sé por qué quise hacer este entre paréntesis, ¿ya? Pero era necesario. Leemos aquí en Primera de Corintios capítulo 1 verso 4 la oración de Pablo hacia la iglesia de Corinto, ¿ya? Leemos también que esta iglesia es una iglesia que creyó totalmente en el mensaje, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Y Pablo reconoce eso en el versículo 7, ¿ya? Quiero que
pensemos un poco en la iglesia primitiva, porque esto era parte de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que era perseguida constantemente, hermano, era una iglesia eh, que creía mucho en lo que era la voluntad y en lo que era la vida en el espíritu, ¿ya? Se recalca mucho eso de la iglesia primitiva. Era una iglesia que partía el pan en las casas, ¿ya? Que compartían la sangre del Señor Jesucristo entre ellos. Eh, y la base de la iglesia primitiva era eso, la comunión, ¿no es cierto? Era la ayuda, era la esencia de la iglesia primitiva, era esa, vivir una iglesia bajo el gobierno del Señor, ¿ya? También no nos recordemos que la iglesia primitiva era una iglesia que era demasiado familia, hermano, y eso hoy día lo hemos perdido, que nuestros templos, hermanos, están llenos de gente que lamentablemente va a la iglesia y no es familia, hermano. No es familia. Al contrario, nuestros templos se han convertido se han convertido muchas veces en una casa en la que nadie se conoce. Hay peleas, hay conflictos, hay celos, disensiones, contiendas. Hay todas esas cosas. Y Dios no nos llamó a tener ese tipo de disensiones. Dios no nos llamó a tener ese tipo de cosas. Al contrario, hermano. Dios nos llamó a tener un espíritu, a tener una actitud distinta entre nosotros, nuestros hermanos. Tenemos que saber llevar a mi hermano. Si yo estoy peleado con mi hermano, por algo Dios nos llamó a la reconciliación. Por algo Dios nos llama, ¿no es cierto?, a que podamos reconciliarnos, a que podamos perdonarnos, a que podamos decir, mira, sabes que te equivocaste. Pero si nosotros estamos constantemente en una lucha, en una guerra en la iglesia, hermano, que porque este hace esto, que porque este, no vamos a alcanzar nunca, hermano, en la balanza esa actitud de poder tener o de poder ser familia entre nosotros. ¿Ya? Nosotros somos de carne y hueso, fallamos. Pero Dios nos llama, una vez más le digo, Dios nos llama a la reconciliación. Yo no puedo estar 1 año y medio peleado con mi hermano y sabiendo que mi hermano es la misma persona con la que yo estoy enojado, está pasando necesidad o necesita de mí. Tengo que apartar las cosas, ¿ya? Y ahí se ve el verdadero calibre de la persona, ¿ya? He conocido lamentablemente gente que va al templo y está peleada ahí mismo con la gente y no son capaces de soltar perdón. Hermano, Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a tener un espíritu de cobardía, porque eso es cobardía, hermano. Nada más, cobardía. Dios no nos llamó a ese tipo de actitud. Dios nos llamó a tener un espíritu de amor. Dios nos llamó a tener espíritu de amor, de fe y de dominio propio, ¿ya? Es difícil soltar perdón cuando las cosas no son tu culpa o cuando no cometiste el error. Pero eres libre en el Señor cuando tú sueltas perdón dentro de tu corazón, ¿no es cierto? Eres libre del Señor, perdón. Eres libre de ese problema cuando sueltas perdón, ¿ya? Eres libre. Porque eso forma una atadura, una raíz de amargura, ¿ya? Y te invito a que si estás pasando por este problema, puedas decirle al Señor, primeramente pedirle perdón a Dios, ¿ya? Y después ser libre de eso. Entrega ese perdón. Entrega perdón a quien te ha herido. No puede ser posible que estemos ministrando en el altar, que estemos ministrando en la iglesia y estemos peleados, hermano. Eso trae incoherencia. Trae incoherencia a la iglesia. Trae incoherencia a la alabanza que nosotros entregamos. Amén. Yo creo que todos somos pecadores,
Todos somos personas que caemos en pecado, pero no practicamos el pecado. Somos personas que caemos en pecado, pero no practicamos el pecado. Y el que nosotros caigamos en pecado día a día, ¿no es cierto?, nos hace también acreedores de la gracia. ¿Ya? Pero no tenemos que aprovecharnos de eso, hermano. No tenemos que aprovecharnos de que porque Dios perdona, ya Dios me va a perdonar a mí, no voy a poder perdonar a la persona que tengo a mi lado. No. Dios trae reconciliación, ¿no es cierto? Cuando tu corazón tiene esa actitud, ese deseo de querer enmendar las cosas, ¿ya? Enmendar las cosas. A mí me ha pasado lamentablemente que he tenido que soltar perdón, hermano, he tenido que perdonar, ¿no es cierto?, de mi corazón, cosas que a lo mejor me han hecho, pero cuesta, hermano, cuesta soltar perdón. Pero piensa en el beneficio que va a traer el que tú puedas perdonar a una persona de algo que te hizo. Va a poder ser libre, ¿no es cierto? En este caso la iglesia de Corinto era una iglesia que Dios había elegido, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, para poder traer a la vida de Pablo enseñanza. Pablo era una persona que tenía muchas iglesias. Él era una persona que predicaba mucho el evangelio. Y la iglesia de Corinto es un verdadero ejemplo de unidad, de reconciliación, de hermandad. ¿Ya? Mira, el verso 9 dice: Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Él siempre cumple su palabra. Pablo diciéndole, ¿sabe qué? El Señor los escogió a ustedes para que ustedes puedan ser parte de la bendición, y no bendición material, solo en todo sentido, bendición para que puedan ser parte de la bendición de Jesucristo con Él, junto con Él, ¿ya? Y eso es lo que el Señor hoy día nos ha llamado, a poder ser parte, ¿no es cierto?, ser parte del cuerpo de Cristo y aprender que tenemos que ser uno con Él. Uno con Él. Y el ser uno con Él, hermano, muchas veces te va a traer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres uno con Él, empiezan a salir muchas cosas dentro de ti. Muchas cosas. Empiezan a salir cosas que ni siquiera tú te imaginabas. Dios te empieza a limpiar, Dios te empieza a purificar, Dios te empieza a hacer algo, a una persona distinta, de pie a cabeza. Creo que estamos en tiempos en los que no hay que jugar a ser cristiano. No hay que jugar a que ya voy a la iglesia y no. Es momento, hermano, de vivir el propósito de la vida en Cristo de la manera que Él te escogió. Hay gente que porta muchas cosas, gente que porta llamados, gente que porta propósitos, pero están en procesos muy distintos, hermano. Y son personas que saben que cargan algo. Personas que saben que fueron llamados a la alabanza, al pastorado, a lo profético, al tema de la maestría en la Biblia, y no están haciendo nada por Dios. Estamos siendo inconsecuentes en nuestra decisión, en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque sabiendo que tenemos algo de Dios, no acudimos al llamado del Señor. Y siempre ponemos la excusa de, bueno, al tiempo de Dios. A lo mejor ya pasó el tiempo de Dios, y el propósito del Señor ya se supone que tú tuviste que haber sido hace 2 años atrás lo que Dios quería, y todavía estamos en los laureles, como dicen por ahí. Entonces, un llamado de atención a todos los que escuchan esta palabra, a que puedan primeramente reconciliarse con el Señor, reconciliarse con Dios, y decirle al Señor que Él los guíe, que seamos guiados por Dios, no seamos guiados por nuestra emoción, porque cuando somos guiados por nuestra emoción no llegamos a ningún lado, hermano, llegamos con suerte a la esquina. Cuando somos elegidos, llamados por Dios, escogidos por Dios, y es Dios que nos llama a nosotros,
y nosotros respondimos a su llamado, es Dios quien respalda las cosas. Dios nos va a respaldar. Dios va a ser ahí. Cuando nosotros somos llamados por nosotros, no vamos a llegar a ningún lado, hermano, porque somos llamados por nosotros. Somos llamados por nuestra emoción, por nuestra decisión. Siempre pídele al Señor que Él te ayude a poder escuchar la voz de Él, nadie más, a poder escuchar su voz por intermedio de tu pastor, por intermedio del Espíritu Santo. Que Él te ayude a poder escuchar el mensaje que Él tiene que entregarte a ti. Iglesia Clínica de Sanación. Nuestra misión es poder ser o poder tomar el ejemplo de la iglesia de Corinto y poder aplicarlo en nuestra vida. Estamos a punto de empezar una nueva temporada, de empezar un nuevo comienzo. Y Dios no quiere que usted empiece con las manos abajo. Dios quiere que usted empiece con las manos arriba, levantadas, en victoria. Y este nuevo desafío, hermano, que va a venir para este año, es un desafío que el Señor quiere que usted empiece a tomar con fuerza, con ánimo, con ganas. Ya estamos volviendo a la normalidad de las iglesias, estamos volviendo a todas las cosas normales que hace un tiempo se privaron. Hoy día podemos decir que ya estamos volviendo de nuevo a la normalidad, hermano, y este virus que anda en el aire todavía, o que anda portando a la gente, porque es un virus que portan las personas también, va a pasar como una enfermedad ya más diminutiva que se va a poder atacar, hermano. Pero quiero recalcar algo. Yo entiendo que haya que tener responsabilidad y hay que cuidarse. Yo eso lo entiendo completamente. Inclusive yo me cuido, ya. Yo tengo mis vacunas al día, todo ese tema. Pero recordemos que la Biblia dice que hollaremos serpientes, caminaremos por cosas, comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Apliquemos la fe también, hermano. Porque ¿qué saco yo con estar en mi casa, encuevado, con miedo, siendo que mi iglesia está abierta y no voy a la iglesia? Hermano, tengamos un espíritu no de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. ¿Ya? Creo que este ha sido el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Seamos como la iglesia, tomemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, seamos personas que crean totalmente en el mensaje de Jesús mientras esperamos que Él venga. Seamos personas que lleven el mensaje de Jesucristo a todas las personas. Seamos personas que primeramente porten el Espíritu Santo, porque si no portamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y de justicia, no vamos a llegar ni a la esquina, como le digo yo. Pero cuando, hermano, está el Espíritu Santo, cambian muchas cosas. Amén. Así que este ha sido el mensaje de la palabra de nuestro Señor.